Se inicia grabación de la clase. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, licenciada Vicenta, licenciada Daisy. ¿Pueden ver mi pantalla? Todavía no. No, todavía no. Dele ¿O no? compartir. Ok, voy a... Okay. Ya habíamos hecho la prueba. Sí. Dele compartir ahí. Ahí está. Ya, Ahorita sí. Sí, ya lo está leyendo. Ya, listo. Ok, buenas tardes a todas. Entonces vamos a comenzar la sesión 4. El día de hoy vamos a hablar sobre la agenda de las mujeres y los ODS. Siempre dentro del módulo 5 del diplomado de mujeres lideresas y los escenarios de la política electoral. Quisiera preguntar, creo que teníamos un comentario antes de sobre la tarea. La licenciada Chin creo que había buscado ahí información ella, ¿no? No, era Magda. Magda, ¿quiere comentarlo antes de comenzar, Magda? Que usted había pedido que señaláramos casos en la vida real que habían pasado en Panamá. Yo escogí dos casos, uno de Delfia Cortés, lastimosamente no está con nosotros, resulta que a ella, a través de estas páginas de redes sociales, le publican una historia de su hijo que había recibido indebidamente un auxilio cuando ella no necesitaba económicamente el dinero, y eso le afecta tanto a ella que le golpearon a su hijo que en un momento dado, ella en una exposición que estaba explicando lo que le estaba ocurriendo, ella fue tan fuerte la emoción que comienza a tocarse la cabeza y hablaba y decía que le dolía la cabeza, en un momento se desmayó. La terminan hospitalizando, ella incluso termina perdiendo la vida. O sea, fue tal el impacto. El impacto. Sí. Y el otro caso es de Irma Hernández, ella actualmente sí ganó las elecciones, es alcaldesa. El caso de Delfia, lo que hizo el partido, como diciendo para ajustar lo que había pasado, postuló al hijo de Delfia Cortés y él termina siendo pues también diputado. En caso de Ivo Hernández, ella es acusada porque en un evento digamos así, se burla de algunos elementos de la Iglesia Católica y eso se lo sacan y se lo exponen mucho en redes sociales. Y bueno, ahí después ella incluso tuvo que pedir disculpas, que bueno, eran errores de juventud y todo lo demás, pero se armó muy fuerte en Panamá por eso. Perfecto. En los dos casos que... Excelente, muchas gracias. Magda, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Magda. Gracias por compartir y tomarse el esfuerzo de buscar esta información relacionada siempre a la propaganda, el impacto también en las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que están en política o ejerciendo un cargo o se están postulando, pues ya no dimos cuenta de los efectos negativos. No sé si alguien quiere comenzar a decir algo más o avanzamos. Gracias. Bueno, entonces, bueno, dentro del tema que tenemos hoy, a mí me gusta el objetivo de desarrollo sostenible. No sé si ustedes tienen conocimiento, seguramente sí, ¿verdad? Bueno, antes de los objetivos de desarrollo sostenible, pues estaban los objetivos del milenio, ¿verdad? De alguna forma eran menos, ¿verdad? Eran menos, pero esos objetivos del Millennium, lo importante es que de alguna forma, al igual que los objetivos de desarrollo sostenible, van a tener un fin, ¿verdad? Tendrá que hacerse una evaluación de esos objetivos de desarrollo sostenible, al igual que se hizo con los objetivos del Millennium. La diferencia es que básicamente la importancia del ODS 5, que es lograr la igualdad entre los géneros y incorporar a todas las mujeres y las niñas, como comúnmente le llaman igualdad de género, el ODS 5, es que el ODS 5 no es como a priori no debe verse como aislado, ¿verdad? Porque realmente si lo vemos aislado estamos haciéndolo mal, ¿verdad? Y se lo digo porque el objetivo de la Agenda 2030 es realmente transversalizar género para poder cumplir con todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? El ODS 5 es uno de los 17 objetivos de desarrollo, ¿verdad? Desde el 2015, pues marcaron una ruta en Guatemala específicamente. Siempre se ha manejado el lema de que no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Y Naciones Unidas acá en Guatemala, pues es lo que siempre ha promovido. Por una parte, por otro, lograr la igualdad de género de alguna forma
también requiere, es un desafío, ¿verdad? Para cualquier estado, ¿verdad? No solo para Guatemala, para cualquier estado. ¿Por qué? Porque implica obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir una economía más resiliente o más ambiental, digamos justicia ambiental. Estamos hablando de muchos temas, ¿verdad? Que abarcan los 17 ODS, ¿verdad? En particular, tal vez cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ustedes ven acá en la pantalla, están los 17 ODS, pero efectivamente desde la entidad de Naciones Unidas, de cualquier entidad de Naciones Unidas, les van a decir que la Agenda 2030, aunque son 17, no se pueden ver en forma aislada, y para cumplir las metas, los indicadores que tiene cada uno de esos objetivos, sí es importante considerarlos, considerar el ODS 5 transversalmente, ¿verdad? Por ejemplo, seguramente vamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Verdad? Es lo mismo que pasa en las leyes, en los parlamentos, en la asamblea. Ustedes tienen asamblea en Panamá, acá en Guatemala tenemos Congreso, pero entonces pasa lo mismo. Es igual como las leyes con el tema de las comisiones de la mujer. Las comisiones de la mujer, a esas comisiones van las leyes únicamente que tienen que dice, por ejemplo, puede ser que se promueva una ley de desarrollo económico de las mujeres. Pero como dice mujeres, que la conozca y la estudie y dictamine la Comisión de la Mujer. Es un error, porque al final a las mujeres en particular, cuando se promueve una ley en determinado país, estamos hablando de que nos interesa no únicamente lo que lleva el nombre mujer, nos interesa todo. Nos interesa la ciencia, la tecnología, las finanzas, reformas al sector justicia, estamos interesadas en la educación, estamos interesadas en el tema municipal, en diferentes temas, ¿verdad? Entonces, con esto quiero decir que, al igual que este ejemplo que les acabo de poner, la Agenda 2030, desde mi punto de vista y experiencia, tiene la misma implicación. No podemos ver aisladamente el ODS 5, la igualdad de género, sin pensar, por ejemplo, en el tema del cero hambre. No podemos dejar de tener hambre sin pensar en las mujeres. No podemos dejar de pensar, por ejemplo, en otro tema. Vamos a ver, por ejemplo, agua, saneamiento. Tampoco podemos dejar de pensar en eso. ¿Por qué razón? En el tema del agua, por ejemplo, las mujeres tradicionalmente, no sé, tal vez en Panamá no ocurra, porque digamos, por la forma en que está, digamos, territorialmente posicionado Panamá. Pero Guatemala, por ejemplo, que es un país donde hay muchas montañas, ¿verdad? Muchas laderas, al interior también hay comunidades muy alejadas de los cascos, por ejemplo. Entonces, más urbanos, y en esas comunidades generalmente no es que no haya agua, no hayan ríos, no, pero sí agua potable, que hay una diferencia entre agua potable, agua de río, agua de mar, ¿verdad? Entonces también hay unas que colindan con ciertos ríos o mares. Entonces hay personas que generalmente son oficios muy, muy feminizados, de mandar a las mujeres a conseguir el agua. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, no podemos pensar en un ODS 14 sin pensar en las mujeres. Este es el ejemplo máximo de la transversalización de género vista en la Agenda 2030, ¿verdad? Esto, a mi criterio, creo que es válido. En el Congreso de la República también yo siempre lo he comentado, que es un error pensar que solo lo que lleva a mujer tiene que ser para las mujeres. Nos interesa todo. Nos interesa la infraestructura, el medio ambiente, la paz. Las mujeres también nos interesa la paz, por supuesto. Somos agentes de paz. Entonces, quiere decir que transversalmente es la forma en que debiésemos de ver una Agenda 2030 con sus metas totalmente transversalizadas desde el enfoque de las mujeres, porque no nos interesa únicamente lo de ese 5, sino nos interesa todo, hasta la justicia también, ¿verdad? También creo que este tema de la Agenda 2030, aunque tal vez no directamente, pero indirectamente sí, el tema de la legislación tiene que ver con la legislación, pero la legislación, los marcos normativos en diferente país, pues son distintos, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo puntual de Panamá más adelante. Por ejemplo, ¿existe legislación? Sí, pero también existe legislación discriminatoria. Seguramente esto no lo entendemos porque pensamos de que todo lo que es ley es a favor, pero a veces también
cuando una ley es neutra, cuando una ley no tiene enfoque de género, cuando una ley no tiene esos dos elementos, seguramente es una ley que potencialmente podría ser discriminatoria por no considerar las necesidades propias de las mujeres, ¿sí? Entonces, ese es un tema también que tiene que ver con la erradicación de la violencia, con la desigualdad, ¿verdad? Con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, también con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La discriminación contra las mujeres, como ustedes han leído en los diferentes textos, ¿verdad? Pues viola los principios de igualdad de derechos, ¿verdad? Y, por supuesto, el respeto a la dignidad humana, ¿verdad? Eso es importante porque eso nos vincula a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y también, pues, o por supuesto, nos limita a las mujeres a participar en la vida pública. Ahí ya estamos hablando de alguna limitación para que se cumpla el ODS 5, ¿sí? De la participación política de las mujeres, que ese es uno de los puntos que aborda. También, por ejemplo, en el caso del cumplimiento, por ejemplo, de los países tienen obligación de garantizar igualdad y erradicar totalmente la discriminación contra las mujeres, pero muchas veces esto también no se cumple, ¿verdad? Entonces, nos quedamos pensando, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver la legislación discriminatoria? Bueno, por ejemplo, en Guatemala, no fue hasta en una ley, la ley contra el femicidio en el artículo 1, en donde en un pedacito del primer artículo aparece ante la ley y de la ley. Entonces, esto creo que es importante porque desde ahí es desde el objeto de esa ley, de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que por primera vez desde el 2008 sanciona como delito la violencia en Guatemala. Entonces, que se incluya que esa protección tiene que ser ante la ley de la ley, seguramente nos hace pensar que también las leyes podrían ser discriminatorias. Y en efecto, ¿verdad? La Convención Americana de Derechos Humanos, pues también lo considera, ¿verdad? Es importante, eso es un derecho universal que no puede ser violado y al contrario, pues tiene que ser refrendado, ¿verdad? Que evitar que esto pase. Otro punto importante, no sé si está pasando. ¿Ustedes miran mi pantalla? ¿Cambió o no? Sí pasó, sí se pasó. Ok, la agenda legislativa. Quiero ver, perdón. Ok. En la agenda legislativa en Guatemala, por ejemplo, todo tiene que ver con ODS, todo tiene que ver con, no estoy cambiando de tema. Siempre en la Agenda 2030, que tiene sus objetivos específicos, el tema de la participación política, por ejemplo, en Guatemala, que tiene que ver mucho con el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y también con ustedes, con el tribunal, esos son como, digamos, tiene mucho que ver con el ODS 5, el cumplimiento del ODS 5. Entonces, en ese sentido, toda ley también que tenga por objeto, ¿verdad? Que tenga por objeto de alguna forma refrendar derechos, institucionalizar derechos, ¿verdad? Por supuesto, esta función, cuando hablamos de agenda legislativa, tenemos que pensar que es una función de intereses políticos, ideológicos, tal cual está aquí en la presentación. Pero estos intereses, digamos, políticos, ideológicos, de ciertos partidos políticos arropan, ¿verdad? Y los hacen propios. Recuérdense que ellos y ellas llegan a representarnos ante el Congreso de la República, ante la Asamblea también, y en este espacio, entonces, arropan nuestras iniciativas de ley o crean iniciativas de ley que de alguna forma podrán garantizar nuestros propios derechos, ¿verdad? Y esto, si nosotros consideramos que el ODS 5 es importante en una exposición de motivos incluirla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que los países que han ratificado, digamos, los diferentes tratados internacionales, pues también consideren todos esos estándares internacionales, incluyendo la Agenda 2030. En Guatemala, por ejemplo, han habido cambios. En Guatemala, en particular, la Agenda 2030 fue institucionalizada, ya fue institucionalizada en Guatemala a través de la CEGEPLAN, que es la Secretaría de Planificación en Guatemala. Esta secretaría, el gobierno, pues ya a través de la secretaría, el gobierno de turno en su momento, no ahorita, en su momento, ya armonizó el plan
el plan Catún, ¿verdad? Nuestra Guatemala 2032 es como el plan de gobierno, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, se hizo una armonización con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo. Hay indicadores específicos para ver cómo van avanzando en Guatemala, pero creo que es importante que nosotros, como el trabajo que realizamos, tanto en hacer leyes o apoyar leyes, o en el caso de ustedes también, porque estuve haciendo una pequeña revisión también, a diferencia de Guatemala, entiendo que también Panamá tiene iniciativa de ley el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros, a diferencia de ustedes tienen cuatro entes que pueden proponer leyes. Nosotros tenemos 5, los mismos 4 que ustedes, y tenemos a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es otro extra, ¿verdad? Pero básicamente también está considerado el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala, al igual que en Panamá. Entonces, es importante que ver la fortaleza de lo que representa una Agenda 2030 amparada en estos ODS para el impulso de la agenda legislativa, ¿verdad? Entonces, en esta agenda legislativa vamos a encontrar diversas iniciativas de ley que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres. Por supuesto, no estamos hablando de legislación discriminatoria, estamos hablando de una agenda legislativa de mujeres amparada a estándares internacionales, a objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, los estados han hecho como una recopilación de cómo ha sido el avance, hay formas de medirlo, ¿verdad? Cada país, Guatemala, lo ha hecho a través de ese plan, como ya les comentaba. Entonces, acá vemos la importancia de considerar un estándar internacional, y el ejemplo más cercano que podría decirles es, por ejemplo, el tema de el derecho a una vida libre de violencia. Pues, como ustedes sabrán, ese es un estándar internacional que está contenido en la Convención de Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará, al ser aprobada y ratificada por el Estado de Guatemala, la ley contra el feminicidio adopta ese estándar internacional que está en esta convención, lo incluye en la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y desde entonces, desde 2008, todo acto de violencia contra las mujeres es delito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el artículo 2 dice que nosotras tenemos derecho a una vida libre de violencia, y cuando se viole eso, pues seguramente ya hemos vivido violencia, entonces habrá que denunciar porque es un delito de acción pública. Entonces, de esa cuenta es tan importante todo esto, incluso lo de la Agenda 2030. Hay iniciativas de ley tan importantes en Guatemala, seguramente también en Panamá, en donde ya se han considerado, por ejemplo, en temas políticos, el ODS 5, ¿por qué no? En temas ambientales, no sé, el acuerdo de Escazú, quienes hayan tenido un acercamiento con temas ambientales, hay también en la aprobación o el avance del acuerdo de Escazú, también seguramente incluirán algún ODS que tenga que ver con el cumplimiento en temas ambientales, ¿verdad? Bueno, otro punto importante del avance de esta agenda, siempre amparada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a otros estándares internacionales, es que, por ejemplo, en Guatemala hay una comisión de la mujer, ¿verdad? Pero también que es un mecanismo, por así decirlo, dentro de los parlamentos o las asambleas. Seguramente ustedes también tienen las diferentes comisiones que se encargan de estudiar y emitir dictamen a las diferentes iniciativas de ley. En Guatemala, la Comisión de la Mujer es una de las 38 comisiones que tienen esta facultad de estudiar, emitir dictamen, porque son órganos técnicos de estudio y emisión de dictamen de las diferentes iniciativas de ley que somete el Pleno para su conocimiento. También está el Foro de Diputadas al Congreso. Este Foro de Diputadas al Congreso, pues es un espacio, ¿verdad?, donde confluyen diversas, las diputadas de los diferentes partidos políticos, ¿verdad? Estas diputadas, pues, representan a sus propios partidos políticos, tienen sus propios intereses, pero, también lo que les comentaba, ese espacio no es para emitir dictamen o estudio en particular, es para impulsar agenda en el Pleno, ¿sí? Es es una fortaleza del impulso, es un avance de la representación política de las diputadas, pero ¿para qué? Para poder acuerpar y poder avanzar en la agenda de derechos humanos de las mujeres. Entonces, por supuesto, hay leyes aprobadas. Por ejemplo, en Guatemala
está la ley de violencia sexual, explotación y trata de personas, la ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, que dicho sea de paso, es una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Para que se cree este mecanismo de buscar a las mujeres desaparecidas. Y haciendo un paréntesis, recientemente en el Congreso de Guatemala se acaba de presentar una iniciativa para la búsqueda de hombres, pero ese es otro punto, ¿verdad? Te lo comento para que vayamos viendo cómo es también, cómo son las situaciones entre los diversos sexos, ¿verdad? Hay quienes no entienden realmente, algunos diputados no comprenden realmente la magnitud de la situación de la violencia que viven las mujeres cuando son desaparecidas y que no aparecen y después aparecen muertas. Si bien es cierto, les pasa a los hombres, las mujeres no morimos de la misma forma, ¿verdad? Entonces eso creo que es importante. Está también la ley del Banco de Datos Genéticos para uso forense, ¿verdad? Esto es muy importante también porque crea este banco genético y a través de ellos, pues, una base de datos, lo maneja el Ministerio Público. El INASIF en Guatemala, pero hay un registro nacional de agresores que sí lo maneja el Ministerio Público en Guatemala. Y de ahí también, pues, también podemos decir que hay otras iniciativas de ley, ¿verdad? Que también es el tema de hoy, ir como viendo agenda, ¿verdad? ¿Qué más se ha hecho en esos países? Se me olvidó contarles que en la ley del Banco de Datos Genético para uso forense, hay, por ejemplo, hay algo que para mí ha sido como un avance en relación a quitarle el derecho que tienen los padres cuando han cometido delitos sexuales a sus hijos, ¿verdad? Me refiero a la patria potestad. Entonces yo creo que eso es importante para que quede en la sentencia. Ese es un avance de Guatemala y que se está retomando porque creo que es importantísimo. Antes no lo teníamos y ahora a partir de eso sí se puede hacer. Habían muchos casos de padres que eran agresores sexuales y seguían teniendo los derechos de los niños, ¿verdad? Y las niñas. También hay otras iniciativas que tienen, digamos, dictamen favorable, como por ejemplo hemos tenido la intención de tener Ministerio de la Mujer. Como ustedes sabrán, tenemos únicamente Secretaría Presidencial de la Mujer. Hay una iniciativa sobre violencia obstétrica. También hemos avanzado ya en el análisis de la violencia obstétrica. Ya sabemos de dónde proviene, por qué se da, y no es a todas las mujeres, ¿verdad? Pero sí pasa a las mujeres que están antes, durante y después del parto, ¿verdad? Eso es importante. La Ley General de Cooperativas también hay una iniciativa de ley que tiene que ver con reformas para incluir a las mujeres digamos, más activamente en la conformación de estas cooperativas, y eso es un tema de legislación, por supuesto, pero amparado siempre al tema de ODS, al tema de estándares internacionales, ¿verdad? Hay otra iniciativa sobre esclavitud sexual, ¿verdad? Esclavitud sexual y esclavitud doméstica, ¿verdad? Eso también es importante. Los derechos de autor y derechos conexos también. Hay una iniciativa específica sobre ley de propiedad industrial, ¿verdad? Todas estas iniciativas de alguna forma son avances, ¿verdad? Pero están todavía o con dictamen o por lo menos ya están presentadas en el Congreso de la República. Hay reformas a la ley BET, siempre con el tema del acoso sexual, ¿verdad? La ley hay una ley de prioridades nacionales. Esta ley era importante y la hemos olvidado porque tiene que ver con los ODS, ¿verdad? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, yo creo que son diversas y no son las únicas. A partir de ellas hay otras. Recientemente, la bancada Semilla presentó una iniciativa de ley que es para crear un registro nacional de deudores alimenticios. Quiere decir que si se aprueba esa ley, se va a crear ese registro y todas las personas, hay como mecanismos específicos para agilizar que las personas que sean deudoras, que generalmente son hombres, ¿verdad? Paguen, ¿verdad? Pero no solamente, pensión alimenticia no es solamente la deuda que se tiene con los hijos. Pensión alimenticia puede ser la que se tiene con los padres también, porque uno tiene obligación con los padres, ¿verdad? Con una persona con discapacidad también que se haya sugerido legalmente. Entonces, yo creo que todo esto son avances. Hay varias iniciativas que ya se han presentado, ¿verdad? Pero son algunas de las que me había gustado, pues, comentar un poquito. Hay iniciativas pendientes. Acá están las iniciativas pendientes, pero
Estas son iniciativas como, por ejemplo, para institucionalizar el foro. Ahorita ya se presentó, recientemente se presentó esa iniciativa y entonces se espera que en algún momento este espacio parlamentario que ya tiene un reconocimiento a nivel del Congreso de la República, pues sea reconocido con una reforma en la ley orgánica del organismo legislativo y que no cuente únicamente con una aprobación mediante un acuerdo, sino que sea institucionalizado. Recuérdense que en las asambleas, al igual que en los congresos, esta clase de institucionalización también le da derecho a tener personal, recurso propio, tener un espacio. Actualmente, la presidenta del Foro de Diputadas, cada presidenta que ha tenido el Foro de Diputadas, pues tiene, cuando ejerce la presidencia de ese espacio parlamentario, pues ejerce las mismas funciones. Si su oficina es aquí, aquí mismo está el foro, aquí mismo está ella, ¿verdad? Entonces, es bien complejo eso. Por eso es necesario y se apoya en algunos apoyos de asistencia técnica internacional para ir avanzando, ¿verdad? Entonces, son algunas iniciativas. Yo les dejo acá los números para que ustedes los vayan viendo y las puedan analizar, digamos, en forma despacio, ¿verdad? También están retos y desafíos para el avance de la agenda legislativa. En estos retos encontramos la agenda regresiva, ¿verdad? Hay algunas iniciativas de ley que no reconocen formalmente en el plano nacional los derechos contenidos en los tratados y convenios internacionales. Seguramente esas, a mi criterio, son las que son regresivas. Como por ejemplo, no sé, tal vez ustedes en Panamá han visto alguna iniciativa de ley que tenga esa característica propia, que usted diga, eso no, eso no es un avance, ¿verdad? Hubo una ley tal vez la licenciada Vicente se recuerda, la ley de la familia, le decían, pero no tenía nada de familiar, era más regresiva que otras cosas, porque al final criminalizaba los abortos espontáneos, que nadie sabe por qué, pero puede ser que uno lo viva y eso era iba a ser criminalizado, ¿verdad? Sujeto a sanciones penales. El tema de la población LGBTIQ, la orientación sexual también estaba criminalizada. Me recuerdo que había un tema de mortinatos también, creaba un registro de mortinatos, como por ejemplo el mortinato es cuando mueren los fetos, ¿no? Entonces eso se creaba un registro de mortinatos, pero también de alguna forma se estaba creando un registro para ir después criminalizar a las mujeres que tuvieran un aborto espontáneo, porque eso sucede también, es algo, no es provocado, es espontáneo porque sucedió y pues, ¿qué se puede hacer? Esta clase de agenda regresiva, por supuesto que no es solo Guatemala, seguramente lo hemos tenido en varios países. Lo hemos tenido también en Guatemala, hay varias iniciativas de ley. Por ejemplo, hubo una ley de creación de procedimiento para delitos de violencia sexual, que en esta ley lo que se quería era restarle años a los responsables de la violencia sexual, por eso era regresiva. Otra también era, por ejemplo, el de la vida y de la familia, que les estaba comentando, así se llamaba completa, ¿verdad? Esa es la que les acabo de comentar. La de reconciliación nacional tiene que ver con el tema de amnistía, y ese también era regresiva porque tenemos muy claro qué es la amnistía, a quiénes se puede dar y por qué. En cambio, aquí era una amnistía general para todos, o sea, incluso para las personas que fueran digamos, potenciales genocidas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, también, para el desarrollo también muy cuestionada porque era una ley que de las organizaciones no gubernamentales era un retroceso para ellas desde su propia constitución, ¿verdad? La ley de procedimiento especial de aceptación de cargos, esta ley, aunque no lo crean, ya se aprobó, pero la dejo acá porque a mi criterio, en sus inicios sigue siendo muy regresiva a mi criterio. Primero porque es una ley penal, pero esta ley en específico es una ley que tiene un procedimiento norteamericano. Este procedimiento en particular es como literalmente aceptar los cargos, entonces uno ya tiene un beneficio, ¿verdad? Esta ley en particular es norteamericana, digamos, pero acá en Guatemala se llamó así y ya está aprobada.
pero inicialmente tenía que, en esta ley de aceptación de cargos, quería incluir el tema de femicidios. Entonces, era un tema bien complejo, porque si bien proponía una división, una cesura del debate, una división del debate, y que se analizaba la responsabilidad de un lado, la aceptación por el otro, el proceso, digamos, como que se liberaba, si él aceptaba ciertos cargos, los que él no aceptaba, pues seguía el procedimiento. Era un tema bien complejo que seguramente lo que de alguna forma sensibilizó los espacios fue una consigna clara desde los derechos de las mujeres amparadas en tratados internacionales. Primero, porque la violencia no es aceptable, ni conciliable, ni justificable, ni por ninguna forma. Pero principalmente porque la situación era, entonces, si yo cometo femicidio, pero quiero acogerme a esa ley, tendría que decir que sí, yo la maté, seguramente la mutilé, pero no la descuarticé. Era bien complejo, era como decir, señores, ese es el tema de dejar a femicidio ahí, porque las mujeres no morimos de una forma, digamos, como de un solo hecho, sino que son diferentes formas de violencia que sufren nuestros cuerpos, y entonces estamos expuestas a tal misoginia que ¿cuál de todas ustedes van a calificar como dentro de este procedimiento especial de aceptación de cargos? Entonces es una iniciativa muy regresiva, y como les digo, lamentablemente sí se convirtió en ley, está vigente, quitaron el femicidio, quitaron, si no estoy mal, también querían la violencia sexual, la violencia contra la mujer, perdón, entonces, y la violencia sexual. Entonces, esos temas los querían ellos ahí, y por supuesto, así han pasado, varios han aceptado sus cargos y salen, ¿verdad? Eso es regresivo, pero por lo menos los delitos de las mujeres no están ahí, pero ¿qué se puede hacer con la voluntad de un pleno, verdad? La ley de regulatoria de los procesos de violencia, aunque no lo crean, hubo una ley muy regresiva que se frenó. Era una ley que tenía por objeto regular procesos de la ley contra el femicidio, otra forma de violencia contra la mujer, por ejemplo. Si antes, no sé, tal vez ustedes también tienen una ley específica, pero nosotros, por ejemplo, esos son delitos de acción pública que no admiten ninguna conciliación, ¿verdad? Porque la violencia no es conciliable. Y esta ley en particular proponía, por ejemplo, que la mujer podía llegar a un acuerdo con el fiscal. Básicamente lo que estaba haciendo era como abrir la puerta a una conciliación con los fiscales. Las cosas. Sentada en su exposición de motivos con todos los estándares internacionales habidos y por haber. Vamos a ver. Ok. Y vamos a terminar y vamos a pasar a la parte práctica. ¿Qué proponemos para el avance de la agenda legislativa en favor de los derechos humanos de las mujeres? Seguramente la experiencia de Panamá y Guatemala es muy distinta, ¿verdad? Pero esas son como ideas. A veces las mejores ideas de leyes no vienen desde, a veces son creaciones propias y otras son como una creación de una práctica internacional o producto del derecho común. De esta cuenta, por ejemplo, es importante escuchar lo que tenemos acá, porque seguramente ustedes también tienen sus propios avances, pero es importante, por ejemplo, cuidar que toda iniciativa de ley lleve transversalización de los objetivos de desarrollo sostenible. El ODS 5 tiene que ir, o sí o sí. Si es tema ambiental, utilicemos los ODS. O si es un tema de género, el ODS 5. O sea, si es un tema de justicia, utilicemos los ODS. Si es un tema de agua, utilicemos los ODS. O sea, tenemos que, incluso del tema de las ciudades seguras, que ustedes también han avanzado, o mujeres hablan mucho de las ciudades seguras. Pues, todo esto tiene una lógica, y es importante como sustentarse en los objetivos de desarrollo sostenible, darle seguimiento a las recomendaciones del comité de CEDAW, ¿verdad? Porque no son cosas contrarias, es a favor. Armonizar estándares internacionales contenidos en tratados internacionales. Quiere decir esto, que si, es como el ejemplo de la ley contra el femicidio. Ahí hay una armonización entre una ley de rango ordinario con una ley de rango constitucional, porque para nosotros los tratados y convenios internacionales son de rango constitucional. Solicitar asistencia técnica especializada en derechos humanos de las mujeres, esto siempre es una oportunidad.
los tribunales supremos electorales, por lo menos en Guatemala y seguramente en Panamá también, han tenido el apoyo técnico y financiero de o mujeres o de otro cooperante, ¿verdad? Pero si no son mujeres, puede ser que sea otro cooperante internacional que pues tenga especialización y pues pueda apoyar en el tema de ir transversalizando género, hablando de derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Eso es importante. O de otros temas que tienen que ver específicamente con la participación política de las mujeres, la paridad, no sé, ustedes creo que ya han avanzado en este temita también, pero creo que es importante. El tema aquí es que es importante buscar puntos en común y fomentar, digamos, esa cohesión entre nosotras, ¿verdad? Ustedes están allá, algo en común que las dos somos oye, yo digo yo y ustedes somos mujeres y básicamente queremos los mismos derechos, tenemos derecho a lo mismo y queremos vivir una vida libre de violencia, queremos que el Estado reconozca nuestros derechos, que sea justicia social, justicia económica, justicia en los tribunales donde se estén llevando nuestros procesos, que haya igualdad procesal y no desigualdad como lo vemos, que no haya desigualdad social. Todo esto tiene que ver con nosotras y seguramente esas buenas prácticas nos ayudan a ir como ampliando nuestro horizonte, ¿verdad? Bueno, entonces voy a dejar hasta acá. Ahorita vendría una presentación que es una dinámica, pero antes de pasar a esta dinámica me gustaría únicamente para cerrar mi intervención el día de hoy comentarles que la licenciada Vicente, ella se va a presentar, porque creo que quién más como ella de presentarse, ella trabaja acá en Guatemala, y ya se van a dar cuenta ustedes en qué institución está trabajando, pero ella va a estar a cargo de este videoforo, ¿verdad? El objetivo de esta dinámica es ya no seguir escuchando que uno habla mucho, ¿verdad? Pero sí estar conectadas, veamos el video, que esa es la idea, va a haber un video corto y a partir del video van a haber 2 preguntas generadoras. Ahí inicialmente había un poquito de tiempo, pero ya nos dimos cuenta que nos podemos extender un poquito más, podemos hablar entre nosotras, o aportar, ¿cómo lo vemos, cómo lo vamos relacionando? Porque al final hablar de ODS, del ODS 5, de la Agenda 2030, también es hablar de erradicación de la violencia sexual, erradicación del acoso sexual, y todo eso también es agenda legislativa. Entonces, yo voy a dejar a la licenciada Vicente en el uso de la palabra, pero antes de, igual no me voy a retirar, me voy a volver a conectar con mi teléfono, pero me gustaría preguntarles, tal vez ustedes tienen algún comentario de lo que hemos hablado un poquito, estamos hablando cosas distintas, si se dan cuenta, todo lo que hemos estado hablando desde la propaganda, el financiamiento, todo lo que hemos hablado, incluso género, sigue siendo lo mismo, es transversal. A mí me encanta este programa que tienen porque todo está amarrado, todo está totalmente amarrado y es la lógica coherente de realmente transversalizar género en temas tan importantes para nosotros, ¿verdad? Entonces les dejo en la palabra y me cuentan. Gracias. Muchas gracias, Claudita. Muy buena tarde a cada una de ustedes. La verdad que es un gusto. Bueno, comentarles de que estamos haciendo equipo con la licenciada Claudia Sey y como ella lo bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Lucrecia Vicente Franco, estoy licenciada en Ciencias Psicológicas, que por cierto aquí en Guatemala es el Día Nacional de las y los Psicólogos en Guatemala. Experiencia, bueno, he estado dentro del movimiento Mujeres y Feministas aquí en Guatemala desde hace más de 40 años. He estado en la cooperación internacional también, fundadora de la Secretaría Presidencial de la Mujer en el año 2000. He estado acompañando desde lo gubernamental también a la Defensoría de Mujeres Indígenas, que hay otro proceso de coalición de las mujeres organizadas aquí en Guatemala. Y desde hace ya 17 años, ya vamos para 18, estoy en la Universidad San Carlos de Guatemala. Estoy en el Instituto de la Mujer de la Universidad San Carlos de Guatemala, licenciada Miriam Ileana Maldonado Batres, el nombre de la fundadora del instituto, homólogos con aquí el Instituto de la Mujer de Panamá, con mucho gusto con Daisy también, que hemos hecho grandes alianzas, pero también en Panamá tengo
otras grandes alianzas con la Universidad de las Américas, UDELAS, Panamá. Con ellas estamos en un proyecto de una red iberoamericana de estudios de género y prácticas de género desde hace ya más de, bueno, ya vamos 10 años, ¿no? Entonces, mis amores también han estado ahí en Panamá por 2 espacios que hemos ido construyendo, así que es un gusto. Y por el otro lado, un poco de la experiencia del currículum es que incursioné en la vida política en el 2011, un poco ahí también con mi gran maestra amiga Marcela Lagarde de los Ríos, que empezamos aquí en Guatemala en los años 90 a formalizar los estudios de género. Entonces, creamos el primer diplomado de Latinoamérica en estudios de género, avalado por la Universidad Autónoma de México, UNAM, y que actualmente existe. Aquí vamos ya por la promoción número 20 y tanto. Y efectivamente, entre el año 2010, 2011, Marcela Lagarde recibió una invitación, me recuerdo perfecto que eso marcó mi vida, estábamos en un curso también de talleres Cassandra, en Antigua Guatemala. Y entonces Marcela dice, yo recibí la invitación, ¿no? Una gran académica. Recibí la invitación del partido PRI, si no mal estoy, y todos nos quedamos así como, ¿qué? Esta gran académica, un gran liderazgo, por eso mismo que tenía trayectoria, y ella dice, y en Antigua, un lugar, para quienes no conocen, un lugar, nuestra segunda capital, tomando café, refaccionando, y empezamos en voz alta, decía Marcela, y ya lo reflexionó mucho antes de aceptar la candidatura como legisladora, y creo que ahí fue donde ella nos dijo, ¿verdad? Queremos cambio, hemos venido haciendo mucho, pero las mujeres también tenemos que incursionar en esos espacios. En el ámbito político, pues no habíamos ingresado académicas, o sea, íbamos de todo, ¿verdad? Del movimiento del liderazgo. Y cuando ella dijo eso, hay que hacer algo. Y yo acepto el reto. A partir de eso, en el 2011 me hicieron la invitación aquí en Guatemala de incursionar en un partido. Y bueno, vamos, ¿verdad? Esa es la primera. Y en el 2016, eso sí, por iniciativa personal, por seguir fortaleciendo el trabajo a favor de las mujeres en Guatemala, incursioné en otro proyecto político, que es actualmente el que está liderando como SMIA. Estoy en la Comisión de Género dentro del partido, en el Comité Ejecutivo Nacional también, y ahí es otra parte, otro espacio desde los partidos políticos que también uno va aprendiendo. Y recientemente estamos participando en un proceso de formación latinoamericano, de formación política, que ha sido un espacio muy interesante sobre las lecciones aprendidas, de todo este trabajo que se ha venido, o sea, qué pasó, qué no nos pasó, cómo vamos enfrentando, cómo vamos haciendo un frente común en relación a ese buen vivir, a ese bienestar, pero sobre todo tener la claridad, y aquí es donde entramos también, siempre lo he dicho, en la academia, estando en lo gubernamental, estando ahorita con un cargo político, definitivamente somos funcionarias. Y como funcionarias, pues definitivamente tenemos que estar al 100 o al 200%, ¿no? Como lo mencionaba Claudita. Me hicieron recordar también en otro espacio a una gran académica española y que ella participó perfectamente en la elaboración de los ODS, pero ahí donde, eso fue en 2010 más o menos, pero no estaba incorporada la perspectiva de género en todos los ODS. Y el trabajo que ellas hicieron, porque nos presentaron esa iniciativa, realmente fue titánico para ellas. Siempre he dicho que a veces nos toca como que es una carrera de relevo, quién toca, quién va, cómo va, pero hay que conocer quién ha aportado. Y todo esto, al final, siempre lo digo, hemos sido las mujeres, organizadas de diferente manera. Y el otro factor aquí también ha sido, en el caso de Experiencia Guatemala, toda esa organización que motivamos, las mestizas, las ladinas, también hubieron indígenas, garífonas, y ahora pues reivindican como afrodescendientes, ¿no? Que tenemos otro espacio como es el Foro Nacional de la Mujer, que tenía cobertura a nivel nacional, y parte de los acuerdos de paz también, que se crearon estos mecanismos. Todo esto, pues esa trayectoria es lo que a veces me permite tener una mirada integral y también lo incorporo en los procesos de formación que hago al interno de la universidad. Tenemos la política de género y eso es lo que nos implica incorporarlo en todo el quehacer de la universidad. Y un poco de eso, que va de la mano también ahorita los liderazgos, que
que ya lo posicionan en unos congresos de mujeres feministas, porque digo yo, ok, estamos trabajando también iniciativas. En el caso de Guatemala, la Universidad de San Carlos tiene iniciativas de ley. Podemos hacer eso. Tenemos el mandato constitucional y hacer análisis de la realidad. Yo me enfoco más en la realidad de las mujeres, ¿no? Entonces, un poquito ahí de todo lo que he hecho en estos años. Eh, realmente habla la reflexión de lo que todavía nos falta. Pero como yo digo, pues hago una carrera de relevo. Hay cosas en las cuales sí ya hemos ido dando satisfacción de ver hoy por hoy todo lo que todas tienen. Y en el marco de ser funcionarias y funcionarios, es realmente interesante, y yo siempre digo, hay una autoformación, que eso es por iniciativa y responsabilidad de una como ciudadana, la autoformación. Y hay una formación especializada, en el caso que ustedes ahorita lo están teniendo, y que me parece muy interesante. El otro punto que tocaba Claudita, que también es vital, tiene que ver con la violencia contra las mujeres. En mi caso, soy pionera del modelo de atención de violencia contra las mujeres en Guatemala, que hoy por hoy tiene el sector gubernamental, lo han ido modificando, pero también eso me ha dado el expertise de ir viendo pues las diferentes manifestaciones, modalidades, lamentablemente, ¿verdad? Y en este caso, la violencia política, en este espacio que estamos, el acoso sexual, el hostigamiento, ha cobrado bastante auge. Y también, pues en este caso, nosotras con otras compañeras dentro del partido, pues hacemos ese proceso de formación y concientización, pero ahorita nos tienen en stand-by. Pero vamos aunando esto. Todo esto me parece muy importante tener este panorama y por eso nos combinamos y por hemos sido como aliadas con Claudita. Ella antes fue mi docente en procesos de formación en otra escuela y ahora igual, ¿no? Vamos haciendo como pares. Y esta riqueza es lo que nos permite entonces dialogar y poder acompañarles el día de hoy. Agradecerle también a Daisy porque también estaba como invitada, pero espero a futuro también poder compartir ya más concretamente en otros temas. Pues nada, ese es el recorrido, un poco de la experiencia de vida de Lucrecia Vicente. Estamos el día de hoy acompañándolas y bueno, entonces después de esta introducción, yo le agradecería a Daisy si puede pasar entonces a lo del video para que procedamos entonces a la parte práctica. Cualquier cosa, dudas, comentarios, ya sea me dicen, puede ser aquí tenemos el chat o a viva voz, ustedes dirán, levantan la manita y pues ahí vamos a generando este diálogo. Muchas gracias. Daisy, si fueras tan amable. Profesora, le proyecto el enlace. Va. No se ve. No, no se mira todavía. Ya va, un segundito, un segundito. Tengo computadora nueva ahora. Ok, ahora sí compartir. ¿Cuál? El primero, profesora, ¿es verdad? Sí. Profesora, el primer video. Sí. Va. Buenas tardes. El video es el del ODS 5, licenciada Daisy. Me dice, profesora, disculpe. Buenas tardes, licenciada Daisy. Le saluda Claudia. Ajá. Es el video del ODS 5.
Ok, ODS5 dice ODS5 panel, Perú. Es de CEPAL, es un video de CEPAL, ODS 5. Bueno, lo pegué y ese es el que me sale, el que me compartió hace un rato. Al abrirlo, o tal vez la licenciada Vicente, si abre la presentación, tendrá que salir. Un momento. Está vinculado, ajá, donde dice videoforo, ajá. Porque mire que le doy compartir y ese es el que sale es este, ODS5. No, voy a buscarlo, permítame, ahorita se lo comparto. Sí, porque el enlace que tengo es el que me compartió hace un ratito y le doy y eso es lo que me sale. Licenciada Daisy, se lo compartí por su WhatsApp. Ok, Ahí está el video otra vez, sí, gracias, va, disculpe. va. Gracias, Claudita. También hice la misma dinámica. Ya va. Segundito. Muchas gracias, licenciada Vicente. Gracias. Pero así son los gajes de la tecnología también. Sí, disculpas ahí a todas las alumnas, muy amables, gracias. Ahí está. Daisy no tiene audio. Sí, lo tengo con el audio. No se escucha. No, No, no se escucha. deja ver qué será. Ok. Va de nuevo. Ah, No, no, no se escucha. Si no se escucha nada. A menos que lo pegues en el chat del Fíjese, cuestión. sí, les Ajá. voy a reenviar mejor licenciada Daisy, le mandé otra vez el video, que fíjese que creo que abre el equivocado, perdone. Le mandé un segundo, ese es el directamente de la presentación que le mandé a la licenciada Vicente, ok, perdone hoy. va. Qué pena. No. Sí, pero igual me dicen que no se escucha. Vamos a ver qué es lo que sucede, por qué no se escucha. Daisy, cuando le das en compartir en aplicación para proyectar, ahí te dice con sonido.
Ok, ya va, un segundito para compartir con sonido. C5, el primero entonces. ¿Lo escucha? Nad- No, Nadita, nadita. Y está en inglés. Sí, me está en mm, inglés. Dame un segundo a ver fíjese que qué. no sé por qué le abre ese. Quiero Bueno, ver. Perdón, sí, hay problemas ahí con el video. dame un segundo en video. Ok. A ver, a ver, a ver. Bueno, esa idea es buena. La profesora Claudia lo acaba de mandar al WhatsApp de grupo. De repente lo ven ustedes ahí en lo que miramos acá. ¿Dura qué tiempo? Como unos 3 minutos para ver. Sí, dura 3 minutos y 43 segundos. No, no tengo WhatsApp. Gracias. Quiere, no quiere. Sí. Por lo menos que se garantice ese mínimo, que es lo que se quiere para el desarrollo de una nación. Gracias, Lucrecia. Muchísimas gracias, Rosalba. ¿Alguien más? Permítame que quiero ver aquí, monitorear, para ver si alguien ha levantado aquí la mano. No. Perfecto. Como dirían mis maestros, ¿verdad? Si no, aprovechamos el espacio, y en este caso como funcionarios. Vean, como bien lo decían algo, y una como profesional, pero también ahorita como funcionaria pública tiene que estar al día, definitivamente. ¿Cuáles son los estudios, avances situacionales, y en este caso, desde organismos internacionales específicos a favor de las mujeres
desde lo gubernamental en las diferentes esferas. En este caso, del Instituto de la Mujer o el Ministerio de la Mujer. Obvio, nos interesa saber cómo va. Pero esta situación que mencionaba, no sé si antes lo han visto o no, pero como académica feminista lo tengo que decir. La perspectiva de este nuevo paradigma desde los feminismos, que estamos haciendo el estudio de la realidad, situación, posición de las mujeres, es lo que estamos dando ahorita, esas categorías, como es el género, la interseccionalidad, perfectamente. Y lo digo, paréntesis invitadas también. Mañana tengo una cátedra Mujeres Garífunas de Afrodescendientes que tiene 10 años. De hecho, dentro de las perspectivas, para mí, lo mencionaba Rosalba, tiene que ver con estos ejes transversales. Estamos hablando de derechos humanos de las mujeres. ¿Sí? Son los derechos de las mujeres y ahí no hay pierde. Y sobre esos derechos humanos de las mujeres, y quiero decirles también, hay una gran activista que tiene el gusto también feminista, costarricense. Ella escribió, que me pareció es la primer metodología para que quienes me sirve, creo que actualizó también la metodología, es cuando el género suena a cambios trae, desde el ámbito jurídico, ¿verdad? Que es esta gran académica costarricense, ay, se me fue el nombre ahorita, cariñosamente de la chiquitilla le decíamos aquí. Alda Facio. Ay, sí, gracias, Claudia. Claudita, Alda Facio. Entonces, cuando Alda escribe este libro, desde la parte jurídica empieza a hacer ese parteaguas de decir, bueno, señores, aquí está esta otra perspectiva que vamos a hacer el estudio desde el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales. Y así hemos venido haciendo el cómo. Ahora, desde estas perspectivas, porque hay muchas corrientes feministas que nos permite ese abanico, digo yo, de ir viendo el estudio de la realidad de las mujeres. Hay otro texto desde la disciplina de las ciencias psicológicas que ahorita me encantó mucho y me recuerdas que bien, se llama El laberinto patriarcal de las mujeres. Texto de cabecera que yo utilizo muchísimo en la academia. Y ahí, esa analogía que hacen el laberinto patriarcal, realmente es eso, es que entramos en un laberinto que cada vez que estamos buscando que ya vamos llegando a la salida, no, como que nos corren la pared y corre y va de nuevo, tenemos que ir buscando. Las mujeres así lo hemos hecho, así nos hemos pasado en este sistema, por eso les digo desde esta perspectiva patriarcal en ese laberinto. Y ojo con esto, y ahí sí viene desde el feminismo radical, que yo considero soy sincrética de todo un montón de las corrientes, dialéctica también, pero este espacio público para el cual las mujeres no habíamos sido ni pensadas, ni imaginadas, sino ubicadas, y aquí lo mencionaban mis dos antecesores, tiene que ver con roles de género, tiene que ver con relaciones de poder, tiene que ver también el énfasis de ubicarnos en el ámbito privado y no público. Recientemente, con una de mis queridas amigas y diputadas ahorita del partido, me lo recordaron ahorita ustedes, y un poco de lo que hace uno de reflexión. Y lo digo porque cuando les decía al inicio presentarnos. El hecho de que las mujeres estamos teniendo acceso a este espacio político, estamos accediendo, yo digo, igual me pasa en el sector justicia, en el caso de Guatemala, porque he tenido aquí dentro del Ministerio Público, dentro del Congreso, dentro de los juzgados, la Corte Suprema de Justicia y todo, ¿no? Para mí son espacios masculinizados, un sistema netamente masculinizado. Entonces, las abogadas se suben, muy chapín aquí, a ese bus. Igual pasa en el sistema de partidos políticos. Nos subimos a ese bus que ya está esa estructura, está esa sociedad, ya están las reglas. Sin embargo, no responden a esas necesidades de las mujeres que queremos transformar esta sociedad. Fin de semana estuve en mi curso que les digo sobre participación política latinoamericana y me encantó muchísimo que un colega mexicano de Morena indica, ¿y dónde están las mujeres? ¿Por qué no hablan las mujeres? ¿Por qué no están? Dije yo, pues interesante. Yo le respondí, pues muy sencillo, que como en la sociedad que nos tienen los micrófonos apagados y así nos han tenido una sociedad silenciadas, o sea, yo no me podía expresar.
Y eso desató una crisis, ya después todas empezaron a abrirnos los micrófonos a las mujeres. Esta vinculación también de este espacio, y lo indicaba esta mi querida amiga ya, diputada, dice, antes nos decían que la política cambia cuando las mujeres incursionan en la política. Eso no es cierto. Yo le dije, es que no es cierto. No es cierto porque estamos en el mismo bus, en la misma lógica, ¿sí? Nosotros aquí en Guatemala, y ahí es donde estamos con Claudita en diferentes espacios, formando a las mujeres desde lo social, que si lo político, miren, incursiones, sean lideresas, miren, hemos que, ajá, sí. Pero hay una división en relación a la realidad, estar dentro de ese sistema, del cotidiano vivir, de esta situación. Otro ejemplo, como guatemaltecas, más o menos, se fue a inicios de los años 2000, las guatemaltecas ya organizadas queríamos tener una vinculación con las mujeres diputadas para poder asesorar, acompañar, presentar nuestras demandas. Se llamó el Parlamento de las Mujeres. Fíjense bien esto. Y en eso, pues, teníamos esos espacios con las diputadas, las formamos. De hecho, Marcela estuvo viniendo aquí al Congreso un montón de años siguiendo de agenda, también como diputada y como feminista y todo. ¿Cuál fue el quiebre de este espacio ciudadano entre las diputadas y las mujeres organizadas ciudadanas en este Parlamento? Fíjense bien. La estrategia utilizada por los varones dentro de esto fue decirles a las diputadas que las mujeres de la sociedad civil les íbamos a quitar su curul. Miren cómo detonaron la rivalidad y enemistad entre las mujeres. Y así se van desboronando muchas cuestiones. Cuando empezamos a buscar qué pasaba, de hecho sistematizamos esa experiencia del Parlamento de las Mujeres, empezamos a ver esto, qué estrategias habían utilizado los varones para mermar ese espacio, para dividir a las mujeres. Y entonces, pues nosotras muy sencillo en esa lógica, pues eso no es factible. Eso no es viable. Señoras diputadas, eso no, porque primero yo tengo que estar en su partido para poder ir a ver cómo voy escalando y lograr esto. Eso no es así de que yo venga a la quite. No, por eso hay un marco jurídico, la Constitución de la política establece cómo podemos acceder al poder legislativo. Sin embargo, esto no cuajó, más bien se fortaleció más esta dinámica de las enemistades, rivalidades y esa división, Claudita lo mencionaba también con los partidos. Retrocesos, definitivamente. Pero vamos a esto. En este mismo sistema, y ahí eso es transversal, y ahí les voy a dejar también otro documento que tenía para otra actividad que tengo en la academia, tiene que ver con esto. Abordar la violencia contra las mujeres desde que estamos tratando de iniciar, desde que tenemos un liderazgo, porque aquí algo que mencionábamos nosotras, es los costos de la participación política en cuanto, no solo en el caso que queramos a nivel local o que ellas sean acá, porque todos entre Estado, ciudad, capital, es, digamos, salir de sus espacios, de sus recursos, ¿no? Con toda la familia, para poder optar un cargo. En el caso de los varones, no, se vienen solitos, se ejercen, mucho gusto, y regresan. El tema que va vinculado con eso y que tiene que ver con violencia contra las mujeres, un poco ya, y que he escrito sobre, en el caso de la universidad, la responsabilidad que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala, que sí han habido resistencias en incluirlo. En el 2018, la Universidad de Guatemala, por ser la pública, participó en ese análisis de cuáles serían las metas que Claudita indicó con el CATUM 2032, que es nuestro Plan Estratégico Nacional. La violencia va desde el momento que las autoridades, indistintamente en los espacios que estén, diría yo, sufren de ceguera de género, hay misoginia, porque sí la hay, y eso tenemos que tener claridad. Y también es esa otra cuestión, que por eso les digo es un laberinto, pero también hay unas relaciones de poder, hay rivalidades entre hombres y mujeres, hay miedos en relación que las mujeres estemos optando estos cargos, ¿sí? Y siempre nos la hacen cansada en cuanto a, me encantó una feminista que decía, la subjetividad de los varones
se restituye en la academia como lo objetivo, en la ciencia. Por lo tanto, descalifican los objetivos, que es la parte que tenemos las mujeres. Y se restituye ahora, ¿verdad? Por un conocimiento situado. Ok. Desde ese momento que se nos niega el acceso, ser sujetas de derecho como así voto, pero también que tengamos en esta cosa las políticas, los instrumentos que incorporen eso en todo su quehacer institucional, definitivamente nos están violentando nuestros derechos. Y ojo con eso, con lo de la pandemia 2020-21, y ustedes lo pueden tener ahí en acceso. CEPAL, ONU Mujeres, OPS, Comisión Interamericana de las Mujeres, ONU Mujeres, PNUD, hicieron todo este análisis de las mujeres en cuanto a temas no solo de salud, economía, violencia y económico, fue otro factor económico. Todo eso, llegamos a la conclusión que en este periodo habíamos tenido un retroceso de 10 años. 10 años de los logros de nuestros derechos humanos. Y no es casual también que por eso todas las agencias empezaron a tener ese encuentro y hicieron la evaluación de los ODS, OMS, y pues, ¿qué vamos a hacer, no? Eso fue en el 2021, creo que tuvieron la reunión regional. ¿Qué vamos a hacer en tal? Y empiezan a retomar la agenda, no hay de otra. Y es por eso que también, paralelamente a esto, sale también las mujeres en participación política. Y un gran ejemplo que me pareció muy interesante y que es también interesante de recuperarlo. A nivel mundial, creo que fueron 4 o 8 mujeres gobernantes que manejaron de manera diferenciada la pandemia. Ojo con eso. Las mujeres tuvieron una visión mucho más integral, mucho más holística que los varones y lograron mayor cobertura, mayor atención. Eso es interesantísimo porque tiene que ver mucho en la lógica de cómo estamos viendo el mundo, las mujeres y los hombres, pero mucho más eficientes. Eso es un parteaguas interesantísimo de saber, y me recuerda a otro libro que también me marcó mucho, si no más tal, lo escribió Yoconda Belli, el país de las mujeres. Algo tan transversal que me motivó, dije, ay, sí es posible, ¿no? Te conecta de que sí es posible que las mujeres podamos tener acceso, ser ministras, tener un gabinete, poder tener un país a quien gobernar, ¿no? Eso es interesantísimo desde esa perspectiva también que uno tiene que tener de formación. Nuevamente, la violencia se utiliza como mecanismo para neutralizar, para establecer jerarquías de poder. Es que no es casual que siempre exista, no es casual que siempre esté. Y hay uno de los funcionarios, es decirles, en este país y a nivel internacional decía, pues sí, pero es que a las mujeres hay que recordarles cuál es su lugar, y su lugar es en la casa. Ahora, ¿cómo nos van a recordar? ¿Sí? ¿Cómo es que nos están arrullando? Alguien mencionó la evolución de la violencia en el acceso a la internet, el ciberacoso, ¿no? También la otra situación del uso de los recursos de nuestros videos en intimidad para explotarlo. Aquí tuve el caso de compañeras diputadas, candidatas a gobernadoras también, que utilizaron este tipo de violencia contra ellas para que ellas desistieran en su candidatura. Lamentablemente, pues, hubo que hacerlo, ¿verdad? Pero, ojo con eso, está siendo un recurso que se ha ido afinando a lo largo de los años. Consideramos en los años 90, hicimos un estudio de OPS, que ahí empezaba a vislumbrarse las muertes de las mujeres, lo que hoy llamamos feminicidio, femicidio, ¿no? Pensábamos que esa era la máxima expresión de violencia contra las mujeres, y oh sorpresa, no. Por eso es que lamentablemente se mantiene, se persiste, se transforma, dosifican. Y por eso mismo, parte de lo que yo hago en los procesos de formación de manera integral y el empoderamiento de las mujeres es conocernos, sanarnos, ver cómo vamos a ir avanzando en eso, porque eso también es empoderamiento. Cuando uno dice alto, cuando uno conoce, uno percibe y sabe, esto no es por acá.
También he llevado casos de acoso sexual dentro de los partidos, de compañeras, que también tendríamos que ver los protocolos de atención, ¿no? Para el abordaje dentro de los partidos políticos. Para establecer esas normas también están los protocolos de ética que son necesarios. Obvio, a lo interno, sí, pero entonces estamos al interno y al externo, en doble vía. Este proceso es muy interesante también y es lamentable y lo seguimos viviendo. Y no solo, digamos, esas formas de violencia que antes lo mencionaban, sino hay otras. Lamentablemente hay otras. Y la más reciente, que hoy sí la estamos publicando, diría yo, que es la vicaria, y que muchas veces eso también nos pasa en el ejercicio cuando nos amenazan. Hay momentos, y lo digo personalmente, que uno tiene que decidir que por su seguridad de una y por la de familia, mejor desiste. Lamentablemente, también hay muchas limitaciones, pero no imposible en este contexto. Bueno, esto con relación a la primera pregunta. Y agradeceré si hay otras compañeras para poder pues enriquecer esta participación. Aquí nos indica la segunda interrogante. ¿Cómo nos podemos apropiar de los ODS en el Tribunal Supremo de Panamá? Ahí se las dejo un poco, ahora sí, de ustedes para este lado. Yo tengo una experiencia con el Tribunal Supremo de Guatemala. Cuéntenme ustedes cómo está o cómo sería en el caso de Panamá. Gracias, Claudia. Muy amable. Muy bien. No veo aquí respuestas en el chat. Por favor, si pueden levantar su mano, ¿cómo consideran ustedes? Porque aquí es como una propuesta de cómo consideran ustedes que podría ser viable, de cómo apropiarse de los ODS en el tribunal. ¿Cómo consideran ustedes? ¿Cuál sería la estrategia? Lucrecia, voy a participar de nuevo. Parece que la gente no sé si que tiene pena, pero yo sé que nosotros en el Tribunal Electoral, con el ODS número 5, en el 2020 nosotros fuimos invitados institucionalmente por la PNUD para participar en el sello de igualdad de género para las instituciones públicas. Y eso tiene que ver con la ODS número 5 y con el ODS número 16. Así que de esta manera hice, por ejemplo, y participamos, tuvimos en ese procedimiento y en ese proceso y ganamos, obtuvimos el sello bronce, porque definitivamente era algo nuevo y implementar todas estas cuestiones, bueno, se conformó una comisión y todo lo demás. Pero sé que nosotros hemos obtenido, por ejemplo, aquí hay muchas campañas, por ejemplo, en el tribunal, dentro del tribunal electoral para el tema del cuidado del medio ambiente, el tema del reciclaje, tratar de, pero bueno, como campañas y campañas también a lo interno. Sé que la Oficina de Igualdad de Género, donde están aquí participando mucho personal de aquí, siempre sacan información a lo interno y dan capacitaciones al personal, igualmente al respecto contra la violencia de género y todo este tipo de cosas. Así que en ese sentido, pero obviamente falta más. Y como tribunal electoral que tenemos el tema de la participación política de las mujeres, ya esperemos que en el año 2025, cuando se conforme la Comisión Nacional de Reformas Electorales, se pueda y ojalá proponer normativas que, si bien es cierto, nosotros en el Código Electoral hay normativas que abogan por la paridad, todavía tenemos esta cláusula escape, bueno, y tener diferentes normativas que verdaderamente puedan cerrar esa es como decirle,
esa consecución y que cumplan los objetivos para la efectividad del cumplimiento de la paridad de género. Y también habría que reformar el tema de tipificar, porque en Panamá sí tenemos el tema de la violencia política, pero sí hay que mejorar de manera normativa y para darle más garras a esas sanciones o tipificarlas, porque como le explicaba Claudia en la clase pasada, aquí tenemos una jurisdicción penal electoral y está la jurisdicción ordinaria, que un mismo hecho pudiera entrar investigado y sancionado en esas dos vertientes, jurisdicciones, pues. Así que pudiéramos cumplir con eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en el caso, creo de que, y no es casual, por eso les decía, cada 4 años, no sé, allá con ustedes, pero nosotros aquí, tanto en la universidad como en el gobierno, se entra cada 4 años, corre y va de nuevo, ¿no? Hay que sensibilizar, hay que presentarnos, mire, esta es la política, esto es lo que estamos haciendo. Ok. Nos pasó como Instituto de la Mujer, nosotros mantenemos vinculación con lo gubernamental y en este caso con el Tribunal Supremo Electoral. También he tenido la oportunidad que me han invitado para procesos de formación. Ahí tienen ya ahorita un poquito más fortalecido el Tribunal Supremo, pero ojo con esto. El Tribunal Supremo Electoral, antes, por presión, porque así es lamentablemente, la cooperación internacional nos apoya, nos ha apoyado muchísimo para las iniciativas a favor de las mujeres. En el caso del Tribunal Supremo Electoral hubo una mucha presión y no hace mucho, pues se logró que tuvieran una oficina específica que abordara esta temática de formación. Se elaboró una política de género dentro del Tribunal Supremo Electoral, pero quien estuvo ahí, que fue una gran amiga, colega activista nuestra, Sheni Mijanjos, María Eugenia Mijanjos, ella estuvo ahí dentro del Tribunal Supremo Electoral y fue dentro de esta administración, este apoyo al liderazgo y fortaleciendo, porque Sheni ha estado con nosotras desde el movimiento Mujer. Hemos hecho todo este marco jurídico que nosotros empezamos a trabajar aquí en Guatemala en los años 90 para el 2000 con ellas, violencia contra las mujeres, participación política, las políticas públicas. Bueno, con Shenita ella ha tenido clara todo esto, ¿no? Y entonces cuando está en el Tribunal Supremo Electoral, fortalece el mecanismo, se crea la política, evaluamos la política, se nos pidió un poquito ahí el aporte, y actualmente pues la están actualizando, ¿no? Pero el problema, por eso digo a veces, es con acciones, de hecho. También ahorita a nivel mundial es retrocesos de perspectivas derechistas, ultraderechas, que vienen mermando también nuestros derechos, vulneran la institucionalidad de las mujeres. ¿Cómo la vulneran? Quitándole recursos humanos, no hay, yo les digo porque compañeras donde nos llegó hace, creo que fue el año pasado, pues ella estaba solita, no había recursos humanos, ella tenía que hacerlo todo. Ojo con eso, ojo con eso. Ya no hay una aliada desde esta perspectiva nuestra que conoce la realidad, que hace el trabajo, que hicimos alianzas, somos socias para fortalecer. Lo hemos hecho con la CEPRED, Secretaría Presidencial, Defensoría de la Mujer Indígena. Ahorita, la Defensoría de la Mujer Indígena, las mujeres indígenas desde hace ya, diría yo, más de 15 años, se han fortalecido en liderazgos y lucha. Ahorita ellas, hay una única diputada indígena que está trabajando con ellas una iniciativa para reformar la Defensoría de la Mujer Indígena. Vean cómo esas alianzas. Nosotras como semilla, que nos han vulnerado ahí nuestra identidad organizativa, sin embargo somos 23, hay más mujeres diputadas, también están haciendo esas alianzas dentro de la agenda a favor de las mujeres. Ha liderado Andrea. Entonces, y otras que se han ido como especificando en otras áreas. Sin embargo, algo que mencionabas, Rosalba, y eso lo hemos tenido nosotros claridad, otra de la experiencia que traen de lecciones aprendidas en participación política, miren, es que, por eso yo digo, yo lo veo como una carrera de relevo personal, yo ya dejé a mis
feministas, psicólogas, bueno, aquí queridas, ya dejo la batuta, mucho gusto, ahí les toca a ustedes. Yo lo que dejé, ¿por qué? Porque yo no soy eterna, tampoco quiero serlo, tampoco, y quiero deconstruir, esa es otra cuestión. Hablar de liderazgos, y lo he planteado, por cierto, tengo otra mesa, hablar de liderazgos desde las mujeres, desde perspectiva feminista, es lo que estamos construyendo, pero también lo tenemos que escribir. ¿Cómo queremos ese liderazgo? ¿Bajo qué reglas de convivencia, de respeto, de sororidad estamos hablando? Y esta mi amiga diputada, es Olga Villalta, con quienes hemos ido creciendo desde hace muchos años. Tenemos brechas generacionales, pero hay cosas en las cuales hemos coincidido. Es formarse, es sensibilizarse, pero yo le pongo la clave, hay que trabajar también en una misma, ¿sí? Hay muchos liderazgos masculinizados que hemos asumido, ¿sí? Y eso también hay que cuestionar, porque no es por esa vía. Como dijeron las compañeras de Venezuela, México, pues no me garantiza que una mujer que sea mujer me represente a mí. Eso está clarísimo. Claro que no. Ella responde a una agenda de partido, tiene que ajustarse a lo que le dicen de partido, pero también tiene que buscar esas estrategias, como bien lo mencionaba Marcela desde su experiencia que nos compartió, buscar esas alianzas de un piso común entre todas para empujar esta institucionalidad. Actores claves en este proceso. Bueno, nosotras dependemos de las y los ciudadanos y debemos mantener esa comunicación inherente desde lo local, desde quien me eligió a mí. ¿Cómo queremos vincularnos? Eso no hay que perderlo. Lo otro que las mujeres, y yo digo siempre, el movimiento Mujeres y Feministas fortalecimos mucho lo que era la auditoría social, desde la sociedad civil, la auditoría social. Yo cuando tuve ya, mucho antes de acceder a la edad madura, siempre dije, yo soy responsable por quien estoy votando, pero yo lo tengo que monitorear. El problema es que eso no lo hacemos. Yo tengo derecho de auditarlo a él. Bueno, yo voté por vos, ¿qué estás haciendo? Bueno, el buen chapín aquí decimos vos, vos tú, él. Entonces, la ciudadanía también es clave, también hay una responsabilidad de la ciudadanía. Y ahorita estamos trabajando con juventud, se le está apostando a la juventud, nuevos actores, nuevos cambios, ok. Pero también hay que tender puentes, porque yo creo que también hay personas de tercera edad que tienen un bagaje, una experiencia, obvio, los contextos fueron diferentes, pero cosas buenas tienen ellos, ¿no? Entonces está sociedad civil, estamos nosotros como funcionarios o funcionarias, hay que ver de qué manera tenemos esa fortaleza, que es lo que hemos hecho ahorita con las mujeres diputadas, con las ministras, de tocar esas puertas, de incidir. Pero igual esto hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantenerlo. Y lo otro, actores claves, en el caso de Guatemala, que hay que hacer reformas, y de hecho están ahorita en ese trabajo de reformas. Eh, a la ley de partidos políticos, y bueno, ahí están las mujeres incidiendo organizadas en otros espacios para modificar. Si vemos, son diferentes espacios, pero todos tenemos el interés de un fin común. Es cómo vamos a converger, que me encanta muchísimo. Soy partidaria de sentarme y decir, miren, esto, agarrar propuestas y presentarlas, porque eso de ir, discúlpenme, el tiempo se nos va. Y de hecho, la vida se nos está yendo mucho más rápido que antes, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y como les digo, yo agradezco de las lecciones aprendidas que he estado recibiendo ahorita, de esa vinculación con la sociedad, siempre la he tenido. Por eso me costó mucho tomar la decisión de como salirme de ahí y dar este paso ahora, este espacio, me costó muchísimo, de veras. Pero entiendo ahora que estando acá, pues tengo que hacer lo que tengo que hacer para formar, para promover y para apoyar ahí sí que a mis compañeras y compañeros y de mejorar nuestras estrategias, porque de verdad estamos apostando por una mejor Guatemala, por un proyecto de verdad que grande, y se ha sentido rico ver esos liderazgos desde pueblos indígenas, pero también hay otros pueblos aquí en Guatemala que también están alzando la voz, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde vamos recuperando como ciudadanos y ciudadanos nuestro derecho de voz, de voto, y de pues esa conducción del país que queremos hacer, ¿no? Ahí un poco. Magda, por favor. Buenas tardes. Una pregunta. Yo siempre veo que en estos escenarios de buscar mayor participación de las mujeres, generalmente participan mujeres. Y siempre lo escuchan mujeres que más o menos saben
lo que viven las mujeres, lo que sufren, ta, ta, ta. ¿Cómo se puede o qué estrategias se pueden buscar para que sean los hombres que también participen, se involucren, escuchen esa parte? Porque yo siento que haría más peso porque ya ellos son los que tendrían que como que inclinar más a una balanza más pareja. De parte de las mujeres ya nosotras lo vivimos, por tanto lo conocemos. Entonces como que, ¿cómo hacemos para que también este tema de equilibrar la participación de las mujeres también llegue hacia los hombres? Querida, eso es muy sencillo, que nos ha pasado aquí, experiencia de Guatemala, 40 años. No es fácil para los varones de construirse y de construir y aceptar a mujeres fuera de lo común. Y por eso nos han dejado solas, ¿no? Porque no pueden. Lo digo personalmente. Y que te diga alguien, tu amigo, tu novio, lo que ustedes quieran. Pero llega un momento que te dicen, yo no puedo. De veras, no puedo. Te felicito, te amo, pero no puedo. Ok. Pero ¿por qué no pueden? Porque inmediatamente, y por eso me recordaste, nosotros en el movimiento aquí en Guatemala empezamos a trabajar paralelamente que las mujeres avanzamos un poquito más en la organización, en la formación, en nuestra crisis existencial, porque lo trabajábamos también, yo le he apostado siempre a esto porque va de la mano, es que los hombres también tenían que trabajar, y te digo, yo pues también del movimiento revolucionario aquí en Guatemala, de aliados, amigos, ¿no? O sea, sí, luchas por una cuestión social, pero no estás luchando por lo privado, por lo íntimo, por ti, por mí, ¿sí? Porque también ese costo no lo montaron acá, que éramos las que estábamos fragmentando el movimiento social perdido aquí en Guatemala, ¿no? Es trabajar, pero ellos tienen que trabajar sus procesos. Y no es casual ahorita, y lo digo un poco también, que se ha ido fortaleciendo en la academia, yo siempre lo he trabajado a nivel de organizaciones, las nuevas masculinidades, las masculinidades. Hay que trabajar con ellos se tienen que tomar conciencia, se tienen que acompañar. Por ejemplo, yo cuando hablo aquí en el tema de formación, sensibilización de género, las nuevas masculinidades, pero también va de hablar que el proceso es que los hombres, y te digo que una investigación que hicieron en la Facultad de Medicina, es cómo los hombres logran expresar sentimientos y emociones. ¿No? Tiene que ver con su salud mental también. Tiene que ver, y eso sí muy freudiana, su relación madre y padre. Tiene que ver cómo me resuelvo yo con esas situaciones que en su momento no puede ser. Ojo con eso. Y también de las violencias, porque lo traes y todos, igual nosotros, todos traemos. Entonces, es eso, es que ellos también tomen conciencia, apuesten, perdónenme, un buen chapín, yo tengo una hija de 24 años, le digo, mira, no ha sido fácil, si quisiera, no te puedo mantener en una cajita de cristal, pero sí te voy a dar herramientas. Y los hombres tienen que entrarle, pero para eso se necesita que los tengan bien puestos. Ese parito que les regalan los tienen que tener bien puestos, porque no es fácil. Y a estas alturas de la vida, mi corazón lindo, yo puedo trabajar con niñez, puedo trabajar con juventud, me voy de bien para transformar imaginarios, para trabajar su salud mental. Pero en la vida adulta es una decisión personal, ¿sí? Yo no puedo obligar a nadie a cambiar. Son ellos que tienen que tomar conciencia. O sea, estás perdiendo, como diría una mi cuata que te sube la autoestima, estás perdiendo semejante mujerón por no querer trabajar estas partes. Pero es su decisión, ¿sí? No es la nuestra. No es la nuestra. Nosotras hemos ido avanzando, aquellos se han quedado rezagados, pero ahorita lo están recuperando. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, ahora tiene, aparte de línea de género, también tiene investigaciones sobre masculinidades. Trabajan con el sector estudiantil, personal administrativo, docentes, investigadores. Están viendo cómo los hombres y las mujeres se relacionan. Pero también hay otro grupo del que no hemos hablado y que yo cabalmente el sábado dije, sí, ¿dónde están las mujeres? Porque yo aquí no veo mujeres indígenas, garífunas, afrodescendientes, no veo de la comunidad LGBT. ¿Dónde está la representación de las y los y les esa diversidad? Por lo tanto, ellos ahorita están trabajando una normativa, no solo en violencia, también están trabajando sobre las nuevas masculinidades, están trabajando sobre género. Y ahí tengo el gusto que es Norma Blas, la que ha asumido ahorita la Comisión de Género en la UNAM.
grandes proyectos que han desarrollado. Pero de mi experiencia te puedo decir, desde mi casa, con mi padre, con mis hermanos, con mi pareja, con mis primos y todo, ha sido de sensibilizar. Siempre digo, se predica con el ejemplo. Mi eslogan es que no hago lo que no me gustaría que me hicieran. Si acosan a una mujer, tampoco me gusta que acosen a un hombre. Si están obligando a una mujer que quiera que fuera madre, tampoco quiero que obliguen a un hombre que sea padre. Si él no quiere, no se le puede obligar, ¿sí? Se lo va a hacer. Empieza desde lo privado, compas, desde lo privado, con el ejemplo, con cápsulas, con amigos, con todo eso lo vamos haciendo. Y que hoy por hoy sí se decide que a pesar de todos los avances que tenemos en mecanismos, marco jurídico y todo esto, no es casual que el nudo siga siendo lo sociocultural. Sigue siendo ahorita el nudo sociocultural. Entonces nos dicen, sensibilicen, hagan programas de formación. Sí, sí, pero también hay que trabajar desde lo cotidiano, desde lo personal, desde lo familiar, de construir esas hegemonías. Perdonen con dispensa de aquí de que tengan aspiraciones religiosas. Eso ha sido oprobio para las mujeres. Solo para los varones, ¿no? Y nos limitan y nos violentan, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ir generando estos cambios con la juventud, con la niñez? Hacerles ver, ¿verdad? De que pues estamos y hemos evolucionado y seguiremos evolucionando con el ejemplo, desde lo privado. Desde decirle al niño, mire, aquí está una casa, aquí todos convivimos, lavar, planchar, miren, hacer esto todo, porque por lo menos les digo, en otras culturas, desde 3, 4 años se les enseñan a hacer oficios domésticos, a cocinar, y todos excelentes cocineros. Le digo, mi hija, mejores que yo, ya a los 6 años. Entonces es romper con esos patrones, ¿sí? Por eso el factor clave ahorita para deconstruir lo sociocultural, y por eso ahorita las universidades somos clave en esa cultura social de cambiarla, transformarla, pues ahí es donde estamos haciendo varias ese trabajo también de nuevas políticas, nueva incidencia. Miren cómo nos vemos en esa comunidad universitaria, así con valores y principios inclusivos, respetuosos, armoniosos, pero que también tenemos que trabajarlo. Yo les digo, aquí hay un compañero, Juan, yo le digo, tuvo su proceso personal, trabaja con pueblos indígenas, trabaja en nuevas masculinidades, y es el único que yo les digo, yo le tengo confianza para decir, mira, me puedes acompañar cuando hago un proceso de capacitación con grupos mixtos, ¿sí? Porque le confío y aplica desde los feminismos, pero también desde la educación popular, también ha tenido su trayectoria, sus alianzas desde el movimiento revolucionario, y que me parece pues lo más asertivo. Pero esto sí se vuelve, aparte de que cada quien se haga responsable de lo que es, ¿sí? Podemos acompañar, podemos dejarlos, pero ya ahí es de ellos, y creo que en el caso de nosotros aquí en Guatemala, solo con decirles algo, hay una anécdota tengo. Me dice una persona con poder en un centro universitario acá. Licenciada, la llamo por teléfono porque quiero ver qué iniciativa puedo hacer con usted. Mire, a mí me la refirieron allá en Costa Rica, se fue un posgrado en Costa Rica, y me dicen, mire, el tema de violencia y derechos humanos, con la licenciada Vicente ahí en Guatemala. Yo no sé a qué me estoy metiendo, porque yo le soy sincero, soy del colectivo Vicente Fernández. O sea, ala. Y yo dije, bueno, respiro, o sea, mire, le dije, démonos la oportunidad, le dije, conozcámonos, veamos qué es ese trabajo. Nosotros como instituto tenemos una responsabilidad de trabajar. Pero hay cosas también que en la vida le ha enseñado qué batallas se debe subir una y a cuáles ya. ¿Qué batallas merecen nuestro 200% y cuál otras son un 25%? ¿Sí? Entonces creo de que en la medida, siempre he dicho que de 10, 15 podamos tener, y con uno, pues yo me siento satisfecha de que ese uno puede ser un agente multiplicador, y poner, igual que nosotras recuperamos referentes, poner esos hombres referentes,
sobre esos cambios y que les ha costado. Muchos, pues sí, se divorciaron, volvieron, encontraron, lograron un equilibrio y lo han dicho, el costo que les llevó el tiempo, esa es otra cuestión que ellos llevan más tiempo que nosotras, en digerir ciertos procesos de su salud y proyectos. Ok, vamos a ver aquí el chat que me están posicionando. No sé si, Daisy, ¿querías comentar algo? No, nada, Vicenta. Aquí tratando de que la gente pues opine, no sé por qué hoy están todos callados, siempre está hablando la pobre Rosalba y Magda sacando los colores. Antes opinaban, pero bueno, aquí hay una que ya opinó, no sé si miraste tiene nada más, ya le quedan 10 minutos de clase además. Ah, ya se puso bueno. Bueno, así nos pasa. Ya cuando vamos terminando, todo el mundo nos ponemos a bailar. Dice, buenas tardes, gracias por su aporte de conocimiento, profesora Luqui. La verdad, esto es una gran lucha a nivel internacional, pero cada día se ven los logros y las ganas que tenemos las mujeres de nuestros derechos se reconozcan. Gracias, Melissa. Definitivamente es así, pero por eso les digo, uno tiene que cuidar y equilibrarse en todo el sentido de la palabra, porque a veces esto es desgastante. En lo personal lo tuve que hacer, de obligarme al tema de violencia contra las mujeres, porque ver esa parte oscura, negra, lo peor que puede hacer un ser humano por otro ser humano, de verdad es tremendo. Y apostarle a la vida, apostarle a ver qué es lo positivo, qué es lo bueno que puedes hacer. Me parece que ha sido lo más sano, lo más sensato eh, para seguir y apostar. Yo les digo, por trabajar con violencia contra las mujeres, iba a salir exiliada en el año 2000. Pero no sé si alguna de ustedes supieron de la marcha de las mujeres 2000, que iba a Nueva York y todo. Pues yo prácticamente me fui con aquellas y le dije, chicas, yo tengo que salir del país. Y voy, entonces me quedé con las centroamericanas, las mexicanas, de hecho una alcaldesa de México, hasta su casa voy a parar, que le agradezco muchísimo. Y me decía, Negas, mira, entonces te quedas allá en el norte, te quedas en Estados Unidos, tu seguridad, y le genera una crisis, yo ahí estaba sola. Y dije, si yo no salí por el conflicto armado interno de mi país, a la edad que les puedo decir, 18 años, no voy a salir ahorita. No me van a sacar y yo regreso. Eso sí, tomando las medidas que fueran necesarias y seguirle apostando por mi país de Guatemala. Yo me aposté por este macro proyecto. Ha sido, diría la nena después de ella, pues mi mayor amor después de ella, mi país y seguiré irla a sacarlos. Para mí ha sido mi casa, mi alma mater, en la cual yo sí recibí todo eso de dar y recibir al pueblo, ¿no? Y lo seguiré haciendo cuando me lo permitan, les digo. Ya después también aprender uno a dejar los espacios porque hoy estamos, mañana no, pero satisfecha. Y por eso cuando trabajo con los jóvenes, futuros profesionales, yo les recuerdo. Y ahí que muchos se nos olvida. Si yo salgo de una universidad pública, tengo que devolverle a mi pueblo porque ellos me educaron. Eso no fue gratis. Entonces, ¿cómo se lo voy a devolver? Cada quien tiene sus estrategias, que a mí me parece muy bien. Pero se olvida mucho de eso, y yo creo que de las universidades públicas con las que trabajamos, veíamos eso, y fomentar en los jóvenes y las jóvenes un pensamiento crítico, el liderazgo, y esa conciencia social de que de verdad cada quien puede hacer algo para mejorar nuestro país, nuestro bienestar, dejarlo de Lu- mejor manera, ¿verdad? Pero, Lucrecia, mande. quisiera conocer tu punto de vista porque escuché cuando tú mencionaste los inglés. Ah, Yo sé que este mundo es de cambio, Rosalba, es de cambio, de muchos cambios, ¿no? Y sé que la lucha femenina ha sido de muchos años para conseguir esas luchas, aquellos derechos conquistados. Y bueno, yo, de la concepción, para mí todo ser humano, o sea, toda persona es ser humano, es el respeto, la dignidad humana. Y ya entiendo que la parte de estos hombres y mujeres, pero cuando me hablan de leyes, o sea, yo entiendo, por ejemplo, que hay un hombre homosexual, una mujer lesbiana, eso lo puedo y lo respeto. Pero cuando ellos mismos se etiquetan LGBT, que tal, tal, que plus, entonces
siento, no sé, desde tu punto de vista académico o de la experiencia que tú has tenido y como psicóloga, el tema de etiquetarse tanto, yo siento como que ahora crea más, no sé si crear más confusión. Entonces, esas luchas de derechos conquistados de mujeres y entonces meter ese elemento, ¿hasta qué punto el género abarca todo eso? ¿Me explico? Ese ha sido, y aquí, por lo menos en el ámbito jurídico en Panamá, por ejemplo, no es que se aceptan en el sentido, sí se acepta, por ejemplo, el cambio de sexo, pero debidamente comprobado, médico, y se le hacen como una marginal y la persona este, se identifica ya del otro género. Pero ¿hasta qué punto? Porque ahora cada vez sale mucho más elementos que te dicen, no, porque me identifico con esto, o porque amo el no amar, o porque no, y se categorizan. Yo no sé por qué tantas categorías. Si a la hora tú eres ser humano. Y en la estructura ósea, biológica, como dicen, naces como hombre o mujer, claro, hay excepciones que son los que son los intersexuales, que es lo que entiendo, pero son esas excepciones, ¿me explico? Eh, quiero ver cuál es su opinión. Tan linda, gracias. Yo creo que eso también es lo que más nos piden a la hora de argumentar iniciativas de ley. Tú lo has dicho. Antes que nada tiene que ver esto con que son seres humanos. Son personas con derecho, ¿sí? Recientemente nosotras decíamos, si bien fue un psicólogo el que encontró esos patrones y fue otra académica feminista para hablar sobre género, me encanta muchísimo. Por eso digo yo tengo que, bueno, yo soy muy curiosa, yo no me conformo, yo averiguo, o sea, te invito a que tampoco te quedes con lo que yo, no, investiga, ve perspectivas y ahí vas a ver esas perspectivas. Pero la perspectiva que más nos interesa acá son de esos seres humanos que están alzando la voz. Ojo con eso. Desde el movimiento sociales que hemos venido de manera actividad científica, y si me circunscribo en esa objetividad científica, yo a lo demás no voy a darle entrada. Ojo con eso. Que no es lo mismo quitarme los lentes, yo sin lentes casi no te miro, te veo borrosa, ok, si yo necesito los lentes es para ver mejor, para ampliar mi mirada. Eso es lo que hicimos. Por eso digo, los nuevos paradigmas es lo que nos están dando una nueva forma de ver la realidad social. Cuestionamos también esa hegemonía de la manera en que nos educa. Voy a poner un caso. En los textos escolares, regularmente para hablar de la familia, para hablar del sexo o algo, o educación sexual, antes muy conservadora, que te ponían la imagen tradicional. Y eso te lo digo porque también lo viví con familiares y amistades. Un texto de un instituto acá indígena me dice, licenciado, ¿me puede revisar los textos? ¿Qué era? Para hablar de la familia, el gallo, la gallina, los pollitos, los huevitos. La realidad social es otra. No está papá, no está mamá, ahorita en la casa de la migración, entonces está la madrina, está la tía, hermanos mayores, hermanas mayores, mi vecino, mi madrina, o sea, mi familia es otra. Pero los textos en hegemonía de educación siempre ponen esa familia nuclear que ya no existe, ¿sí? Número uno. Número dos, el que uno conozca las historias de vida de estas personas, porque son personas y yo reivindico porque he tenido amigos, amigas que ya no están, de jóvenes que también pues me asesoro casos en el ámbito psicológico, de cómo se sienten que están en algo que no es de ellos, no es de ellas, no se identifican con eso, no lo sienten. Y ahí entra otra parte, el adultismo del cual nos han estado cuestionando, de que los adultos y las adultas estamos decidiendo por los adolescentes, porque ellos ya independencia, perfecto. Es que estamos rompiendo con toda esta cultura que cosificó a las mujeres, que ha cosificado a pueblos indígenas, que ha cosificado toda esta comunidad. Y te digo, a lo largo de la historia,
Estas personas han existido siempre. Desde la antropología podemos encontrar textos, de hecho, diría mi queridísima Marcela, pues hay que investigar e indagar, siempre han existido. Ahora, la manera en que se han ido visibilizando, la manera en la cual les estamos dando su espacio propio, porque al final es eso. Yo luché toda mi vida por tener voz y voto, por ser visibles, saber decirles, miren, yo existo, yo quiero esto, yo necesito esto, ¿sí? Igual lo están haciendo ellos y ellas. Y te digo, en el caso de la universidad, no hace mucho, eso fue como en 2019 que querían una política de inclusión, pero solo un grupo de estudiantes de la Escuela de Historia, de Ciencia Política, pero más fue de Historia, se organizaron. Y de hecho hasta ahorita salen dentro de las redes sociales como un grupo de estudiantes que se identifican desde esta comunidad. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren mejores condiciones, acceso a la educación, quieren que dentro de la universidad, que somos una pequeña microcomunidad, sociedad, pues realmente se les respete. Y yo parto de eso, siempre lo he dicho, son seres humanos. Como madre, como tía, como madrina, te voy a decir lo que hice. Llegó un momento, porque eso es lo personal que te atraviesa. Íbamos aquí, perdonen la expresión, pero así los denuncian. Íbamos, la niña estaba más pequeña, íbamos caminando y todo, cuando ella dice, ah, mira, ahí va un hueco. Y entonces me quedé así como, ¿qué? ¿Para qué? Bueno, llegamos a casa, lo platicamos, ¿y por qué dices eso? ¿Dónde escuchas? Ah, sí, que aquí, que los chistes, que no... Ok, en esta casa no va a ser así. En esta casa se va a respetar a las personas por su interés sexual, por discusión, qué sé yo. Aquí no maestro, ¿sí? Son personas. Número uno. Y número dos, yo no sabía cuál va a ser la identidad de mi hija. Pues iba a ser X o Y. Entonces yo dije, mi casa va a ser una casa abierta. ¿Eso qué quiere decir? Mis sobrinos, mis amigas, las hijas de mis amigas que pasa haciendo mi familia y todo. Porque el problema ha sido que hay un alto índice de suicidio, de homicidio, de juventud que no tuvo la oportunidad de tener un espacio, de que alguien le abriera las puertas, que le diera un lugar donde estar, que lo escuchara, que algo. Yo me pongo. Si yo no puedo dar yo por lo menos, y si ustedes quieren desde lo espiritual, me considero una persona espiritual, eh, hacer esa cadena. Hoy por ti, mañana por mí. Pero es que son seres humanos, yo no puedo, yo siempre digo, soy humanista, toda mi vida me ha atravesado y lo siento, pero no puedo, si yo podía tener aquí un albergue, creo que tendría todo el mundo, pero para mí me atravesó eso y dije, no es así, no es así, yo a los jóvenes con lo que puedo hago y también te pueden mandar, muchas gracias, pero ya no, ok, pero que tengan un lugar seguro. Yo sí me propuse a mis sobrinos, no sé, te dije, yo no sé cómo va a salir cada quien, pero aquí hay un espacio, ustedes pueden venir, podemos hablar, pues, sus papás son de otra trayectoria, unos católicos evangélicos, lo que sea, pero aquí hay un espacio, que a veces ese solaz espacio, ¿no?, puede dictar que un joven, una joven, se quite la vida. No, es lo peor que te puede suceder. Y lo digo porque he acompañado procesos también en la Facultad de Medicina, con estudiantes. Como te digo, no, no es así. Hay espacios, hay aperturas. Y les digo, pues, quienes abrimos brecha es lo más duro de abrirlo, pero no imposible, porque todos tenemos derecho a estar y coexistir en esta sociedad. Para mí eso es vital. Y voy aprendiendo con ellos, porque no me sé, hay cosas que ellos me dan lecciones que yo, wow, no me sabía esto, pero qué interesante. Pero sí, por eso digo, desde casa, desde la gente que tengan más cercana, se hacen los cambios y se predica con el ejemplo y es a respetar. Entonces, en la academia, que por eso queremos transformar esta academia, porque no responde, es a través de las políticas universitarias. 2, un clima organizacional inclusivo. 3, normativas, políticas universitarias, reglamentos, mecanismos. Esa ha sido la estrategia. No sé si lo voy a ver en la San Carlos, pero pues estoy trabajando para que dejar unos pequeños cimientos, ¿no? Pero proactivo.
sobre todo. Profesora, lamento interrumpirle, pero es que el grupo ya después tiene que ir cerrando porque ellos también se retiran de su oficina, así que son ya las 3:36. Nos Ay, vemos ok, mañana perfecto. puntualmente, por favor.